Vale, pues es un placer compartir con vosotros hoy este texto en Santiago. La verdad es que es un texto que nos habla sobre las dificultades, ¿no? Sobre la prueba. Si habéis podido estar atentos a lo que iba diciendo, hablaba de cosas complicadas de vivir. Santiago, por recordarlo, aunque la semana pasada nos hicieron una introducción, el Santiago que escribe aquí es medio hermano de Jesús, es hijo de María y de José. Y él era el responsable en la iglesia de Jerusalén, en los primeros años de la iglesia, que fueron unos años complicados porque enfrentaban mucha oposición de los judíos, empezaron a enfrentar oposición también de las culturas que estaban alrededor y por lo tanto estaban siendo perseguidos. De hecho, si recordáis, Pablo recogía dinero en otras iglesias para enviarlo a Jerusalén porque estaban pasando hambre, porque estaban pasando problemas. Pues el que estaba allí ayudando, pastoreando a aquella iglesia era Santiago, este Santiago. Así que sabe de lo que habla, sabe de lo que son las pruebas. Y lo que va a hacer es intentar animarlos, va a transmitirles un mensaje práctico. No vamos a encontrar un desafío para nuestras mentes de teología, vamos a encontrar un desafío de cómo vivir como cristianos. De, como decía Dani, vivir de una manera creíble o vivir vidas increíbles, ¿no? Y hoy tenemos delante que responder la pregunta de por qué enfrentamos dificultades, ¿no? Y la verdad es que vamos a intentar responderlo. El texto no nos va a dar muchos detalles, según cómo entendamos la pregunta de por qué tenemos que pasar dificultades. ¿Por qué yo, si sirvo al Señor, voy a tener que pasar problemas? Pero vamos a ir al texto. En el versículo 1 hemos leído que Santiago es siervo de Dios y del Señor Jesucristo y les habla a las 12 tribus, a aquellos que están en la dispersión, a aquellos que han tenido que huir, probablemente algunas personas que se reunían con él y ahora están por ahí dispersos en quizá Filipo, en Colosas, en Tesalónica, otras ciudades, ¿no? Les escribe a ellos, a esas personas que han tenido que huir, que han tenido que escapar. Y lo primero que les va a tratar es el tema de los problemas. Y les dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, alegraos cuando tengáis problemas. Esas son sus primeras palabras después de decirles, hola, estoy aquí, alegraos porque tenéis problemas. Lo primero que va a plantear es un cambio de perspectiva, ampliar la perspectiva. Al menos a mí me pasa, pero me suelo muchas veces centrar en qué me duele, dónde me duele, qué me hace daño, ¿verdad? 39,7 es dolor, ¿verdad? Todos pensamos 39,7 es dolor. Nadie está cómodo con 39,7. Y no estoy hablando de qué está pasando, pero solo viendo eso sabemos que hay dolor. Y ese dolor es incómodo. Y ese dolor me hace generar preguntas. Y en medio de ese dolor, Santiago dice, gózate. O dicho quizá de otra manera, decide creer que Dios sigue siendo bueno aún en medio de las dificultades. Creer eso, que Dios sigue siendo bueno aún en medio de las dificultades, produce gozo. Antes de eso vamos a intentar responder a la pregunta, ¿por qué pasamos dificultades? Pablo les está escribiendo a creyentes, les está diciendo, hermanos míos, les habla a cristianos. Nosotros, cuando pensamos en las dificultades, podemos entender muchas veces cómo se ve el dolor, el sufrimiento en nuestra sociedad. No nos cuesta mucho. Vivimos en una sociedad que ha evolucionado tanto que tenemos la mayor cantidad en toda la historia de fármacos, cualquier tipo de droga que suprime el dolor y que evita el sufrimiento. Hay gente enganchada a eso solo para evitar el dolor. Por supuesto que son necesarios y que nos ayudan, pero a veces hay personas incluso que viven dependiendo de esa necesidad para evadir el dolor, para evadir el sufrimiento o para no enfrentar los problemas. Nuestra sociedad los pone al alcance de todos.
incluso a veces también con un propósito de que es que no hay ninguna otra esperanza, por lo tanto, disfruta la vida que tienes, no hay otra. ¿Para qué vas a vivir con sufrimiento? Busca el placer. Y el sufrimiento, por lo tanto, es esa barrera que me impide alcanzar el fin último de la vida, que es vivir feliz unos años. No hay más. Esa es la propuesta que podemos recibir de nuestra sociedad. Vive el placer y el sufrimiento que dure lo menos posible, por favor, que se acabe. Pero ¿qué nos dice la Biblia de esto? Él les está hablando a cristianos, no explica por qué va a haber sufrimiento. No, y les dice, bueno, sí que dice algo, dice, hermanos míos, consideraos muy dichosos o tened mucha alegría, mucho gozo, cuando os encontréis, cuando tengáis. Nos está diciendo 3 cosas con ese cuando tengáis o cuando os encontréis. Lo primero es que es temporal. Esas pruebas van a venir. ¿Cuándo? En algún momento. Pero van a durar un tiempo, un cuándo. Antes no habían y de repente hay. Y se irán y quizá vengan otras. Por lo tanto, vamos a tener que atravesarlas. Van a pasar. Son temporales. Son inevitables. Nos las vamos a encontrar. Van a estar presentes. De hecho, nos van a sobrevenir. Y por lo tanto, van a ser también inesperadas. Sin esperarlas, cuando os encontréis, así de repente, va a llegar un momento en el que va a suceder. Eso es lo que está diciendo Santiago, pero Santiago, lo que decía, les está hablando a cristianos. Sabrían lo que dijo Jesús, ¿no? Cristo. ¿Y qué cosas dijo Jesús? Por ejemplo, dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Nos lo sabemos, pero no nos acordamos cuando estamos en medio de la prueba. En el mundo tendréis aflicción, dolor, pero confiad. Cuando decido creer y confiar, veo gozo. Recibo gozo, pero tengo que creer, tengo que confiar. Jesús también les dijo a los que querían seguirle, a los que querían ser sus discípulos, aquellos que querían aprender de Él y vivir vidas como Él. ¿Os acordáis lo que les dice en Lucas 9:23? Si alguno quiere venir detrás de mí, si alguien quiere seguirme, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Negarme a mí mismo. De hecho, es algo muy básico. Si yo decido que alguien me va a enseñar, tengo que confiar en que lo que me va a enseñar es bueno. Si no, ¿por qué voy a seguir a una persona si sé que va a ser malo, ¿no? Y a veces no voy a entender lo que esa persona me quiere enseñar cuando decido seguirle. Jesús dice, si me quieres seguir, te vas a tener que negar. Porque me vas a poner a mí primero. Porque yo debo ser el primero. Y no van a ser tus decisiones, va a ser lo que yo decida. Eso es negarse. Estar dispuesto a decir, vale, yo no escogería esto, yo no escogería eso para mí, pero lo voy a hacer. Y cuando decidimos hacer y escoger el bien, cuando escogemos hacer el bien, en lugar de hacer cualquier otra cosa, en ese momento es cuando probablemente van a venir sufrimientos a nuestra vida. Cuando yo escojo hacer el bien en un mundo que escoge otras cosas. En ese sufrimiento yo estoy reflejando a Jesús a los que están alrededor mío. Estoy llevando mi cruz. Jesús no está planteando que escojamos una vida de problemas. Jesús, de hecho, dice, no, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Jesús sabía lo que era el sufrimiento. Jesús sufría. Jesús lloró. Jesús no quería sufrir. Pero Él sabía que se tenía que negar para cumplir la voluntad de alguien y un propósito mayor. Había un plan y era la cruz. Jesús también, cuando nos enseñó a orar, si recordáis la última frase del Padre Nuestro en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, ahí encontraréis el Padre Nuestro, la última frase dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, ¿verdad? Eso es lo que enseña Jesús.
Jesús está diciendo a los que estaban escuchando, cuando oréis a Dios, decirle, no nos metas en problemas. No permitas que los problemas vengan a nuestra vida. No queremos problemas, Señor. Pero si han de venir, líbranos del mal. Eso es lo que les está enseñando. Jesús conoce perfectamente nuestro dolor, conoce lo que sentimos. Y eso es lo que no hace falta que les recuerde Santiago, porque les está hablando a cristianos, les está hablando a personas que saben cuáles eran esas enseñanzas. Hay una historia de una persona que he conocido recientemente. Fue un misionero, se llamaba Alan Gardner, fue un misionero británico. Su vida no es una vida de éxito misionero. No consiguió abrir grandes, que se sepa, no consiguió abrir obra, que yo recuerde, de lo que he leído. Abrió una misión o una agencia misionera en el siglo XIX, a principios de siglo. Fue todo mal, sus viajes fueron mal. De hecho, intentó abrir misión en diferentes partes del mundo, porque él era un experto naviero, había trabajado en la Armada británica y le fue fatal. De hecho, intentó 3 veces abrir en la Tierra de Fuego, en Argentina, en el Cono Sur, en Sudamérica. Al final del todo, ese triángulo que hay ahí al final, intentó por 3 veces llegar a las personas que vivían allí. Murió allí. Murió en el canal de Beagle, que es un canal famoso, rodeado de diferentes islotes. Fueron unas 5 personas con provisiones para vivir durante 6 meses. Por temas logísticos y problemas que surgieron, no consiguieron escapar y huir con todo el alimento que necesitarían para vivir y tuvieron que malvivir escondidos a la espera de que algún barco pasara por allí para rescatarlos, hasta que murieron todos de hambre, de sed, enfermos. Y este hombre, que probablemente fue el último en morir, escribía cada día en un diario, que es lo que se ha conservado. El último día que escribió, el 5 de septiembre de 1851, en medio del hambre, a kilómetros de su casa, de su mujer, de sus hijos, con hambre, con apenas fuerzas para escribir, para moverse, lo último que escribe empieza así. Grandes y maravillosas son las bondades de mi bondadoso Dios para conmigo. Grandes y maravillosas las bondades de Dios para conmigo. Muriendo de hambre, de sed, alejado de su casa, pero está viendo a Dios obrar en su vida en medio de eso. Es dolor, en medio del dolor. Decidir creer en medio de las dificultades que Dios sigue siendo bueno, produce gozo. Aunque no se entiende, no pretendo que nadie aquí lo entienda si no conoces a Jesús. No lo pretendo, porque es Él el que lo produce en nosotros. Dios va a usar ese dolor en nuestra vida para producir bien en otros y para cambiarnos. De hecho, ese dolor en nuestra vida, este 39,7, lo que va a ser es, si pasamos la siguiente, ese 39,7 es una oportunidad de dar un estirón. Es la oportunidad de crecer. Eso es lo que Santiago les está diciendo. Tened por sumo gozo esas dificultades porque son una oportunidad para crecer. Porque tenéis, dice, la prueba de vuestra fe va a producir en vosotros, nos decía en la lectura, constancia. En otros sitios pone paciencia, perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Si le fuésemos ese mismo texto de prueba de fe, ¿qué es la prueba de nuestra fe? ¿Qué significa probar nuestra fe?
podemos leerlo, un texto casi idéntico en Pedro, que da algo más de detalles. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 8, nos va a dar también esa misma perspectiva y nos va a hablar de que, lo resumo, afligidos en diversas pruebas, con problemas, con dolor en diversas pruebas, para que esas pruebas sometan a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, para que seamos hallados para alabanza, para gloria. Está comparando nuestra fe con el oro y el fuego con la prueba misma, con el dolor que pasamos a través de esa prueba. Si ahora entramos a una descripción física de lo que sucede al fuego cuando lo queremos purificar, estamos pensando que tenemos un material sólido y lo hemos de llevar a su punto de fusión. Tenemos que pasar de sólido a líquido. El oro puede ser puro, pero es normal que tenga impurezas. Pero no se ven muchas veces, las impurezas están dentro. Por fuera es todo brillante. Si queremos que esas impurezas salgan, hay que desestabilizar toda la estructura cristalina del metal, todos esos átomos que están ahí ordenados, para que dejen de tener esa forma, pasen a un estado líquido y lo que hay dentro, la impureza, pueda salir. Para conseguir eso hay que calentar, y calentar mucho. Pero es la única forma de conseguir que se purifique. Hay que sacar lo que está dentro y no es fácil. Quizá pueden haber otros mecanismos en otros materiales, pero en el caso del oro hay que calentarlo. Y es el ejemplo que nos pone Pedro. Y eso me hace preguntarme si es una prueba de mi fe, si es una prueba de lo que yo creo en esos momentos difíciles. ¿Qué creo cuando fallece alguien que yo quiero? ¿Qué es lo que creo en ese momento? No lo que digo que creo, sino lo que me sucede, lo que me pasa en el momento en el que eso sucede. Porque ahí es donde se ve realmente qué estoy creyendo de verdad. Lo que hago, eso es la prueba de lo que realmente creo. Y si estoy enfermo, me pongo enfermo y de repente dejo de hacer algo que es muy importante, ¿por qué creo que me ha pasado eso? ¿Cuál es mi fe en ese momento? Y cuando de repente todo se desestabiliza a mi alrededor, empiezan a venir dudas, empiezan a presentarse delante de mí un futuro incierto, ¿qué decido creer? Quizá dentro de mí sale que soy muy controlador, que me gustaría tenerlo todo en línea, que me gusta mi estructura cristalina y no me gusta que salga de mí nada de lo que a lo mejor ni siquiera era consciente. Pero la prueba lo va a demostrar. La prueba va a demostrar realmente qué hay dentro de mí. La prueba es una oportunidad de sacar eso que no debería ser parte de mí. La prueba es una oportunidad de ver qué puedo corregir. Es una oportunidad en que Dios puede trabajar en mi vida. Es una oportunidad de conocerme mejor. Es una oportunidad de madurar. ¿A qué me agarro cuando todo se tambalea? Cuando todo se mueve. Cuando tengo que huir de Jerusalén porque peligra mi vida y la de mi familia. ¿A qué me agarro? Quizá las pruebas son menos importantes en Tesalónica. Quizá en Corinto puedes vivir como quieras, nadie te va a decir nada. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Qué es lo que crees realmente? El resultado de ese proceso es perseverancia o constancia o paciencia, como lo queramos llamar. La palabra ahí significa aguantar la posición, estar ahí, soportar. Aguanta la prueba. Cuando estás soportando la prueba, vas a ser perseverante. Pablo pone un ejemplo en el que en su propia vida está pasando dolor. Hay un aguijón en su carne. No sabemos exactamente qué quiere decir ese aguijón. Hay teorías diversas, pero sabemos que le causa dolor, que le provoca malestar, que él no lo quiere en su vida y ha pedido por 3 veces no tenerlo, no tener que aguantarlo más.
pero va a seguir. Aguanta. Ese aguijón está ahí y él va a seguir aguantando la posición. Porque Dios le ha dicho que no se lo va a quitar. ¿Qué alternativa le queda? Pero él resiste. Cuando encontramos esos defectos, cuando salen a la luz esas imperfecciones que están en nuestra vida, nos hacen tomar decisiones difíciles. Decisiones que probablemente cuando todas las cosas van bien, no tenemos simplemente que tomarlas porque es que no están. No hay ningún problema, todo va bien. ¿Qué decisión tengo que tomar? Pues ninguna. Probablemente todo sean, como decimos, flors y violas, ¿no? Todo va de maravilla, todo es perfecto. Hay mariposas y hay pajaritos que vuelan y que pían. No hay ningún problema. Cuando las cosas van mal, de repente nos enfrentamos a situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles y las decisiones que tomamos nos hacen madurar, nos hacen crecer. Madurar es tener salud espiritual, cuando está hablando aquí de madurez. También se dice en algún texto perfección, ¿no? Ahí pone también para que seáis perfectos. Ese perfectos es llegar al propósito que Dios tenía para ti, alcanzar la meta que Él tenía, el objetivo moral, la imagen de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Esa madurez nos va a dar estabilidad emocional para relacionarnos con Dios y con el resto de personas. También tendremos como resultado ser íntegros. La integridad es la coherencia entre lo que crees, lo que dices y lo que haces. No hay partes, no hay trozos. Eres lo mismo en un sitio o en otro, en lo que piensas, en lo que haces y en lo que dices. Es todo coherente, es lo mismo. No es, digo esto por aquí, pero luego hago esto por allá, ¿verdad? Tenemos refranes que nos dicen, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo, ¿no? ¿Verdad? Como no soy ningún ejemplo. Se nos leía el texto de Pablo en el que dice que imitadme a mí, porque estoy siendo íntegro con lo que he recibido. Estoy cumpliendo lo que he aprendido de Jesús. Soy coherente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para que no nos falte de nada, dice en el versículo 4 al final. Que no nos falte de nada no significa que vayamos a tener de todo lo que necesitamos materialmente. Significa estar equipados con todo lo que necesitamos para hacer frente a las pruebas a las que nos encontremos. Vas a tener lo que necesites confiando en Dios cuando te encuentres en las pruebas, en las dificultades. Nos vamos a conocer mejor. Vamos a saber dónde están mis límites, aunque no me gustaría a lo mejor saberlos. Vamos a saber hasta dónde creo. La prueba va a ser un horno que va a ayudarnos a acelerar nuestro crecimiento. Es un proceso mucho más rápido. A veces hay cosas que pueden pasar, hay cosas que envejecen con el tiempo. Esto te va a acelerar a llegar al final. Y aunque he hablado de la constancia, de ser perfectos, de ser íntegros, de que no nos falte nada, eso no va a quitar que no me gusten las pruebas. Aun viendo eso, sigue sin gustarme el fuego, sigue sin gustarme el dolor. Y me puedo seguir preguntando, pero Señor, siendo cristiano, ¿por qué me permites pasar por esto? Y está bien hacerse esas preguntas. Cuando tienes un problema con alguien, lo normal debería ser ir a hablar directamente con esa persona, ¿verdad? Y decirle, me pasa esto contigo. Cuando no lo hacemos es porque o hemos roto la relación o porque ya no le creo, ¿verdad? Entonces busco alternativas e intento sacar mi dolor por otro lado. Cuando te encuentres en pruebas y te preguntes esto, quizá te enfades incluso con Dios. Habla con Él. Acércate a Él. No rompas la relación. Sigue confiando. Sigue creyendo. Acércate y habla con Él. De hecho, las herramientas que no nos da tiempo en absoluto a ver, que Santiago está poniendo, porque están a partir del versículo 5, pedir sabiduría, es sigue hablando con Dios. Habla con Él, discute con Él, está bien. No pasa nada. Él sabe tu dolor, Él lo conoce.
Jesús le pidió al Padre si es posible que pase esto de mí. Jesús estuvo hablando con el Padre. No dejes la relación con Dios por la prueba. Sin embargo, a pesar de eso, las personas pasamos por pruebas. Y está bien darnos cuenta de que hay impurezas. Lo raro sería que después de pasar la prueba te dieses cuenta de que eres perfecto. Serás el primero seguramente al que le pasa. Pasar por una prueba y no haber cometido ningún error, haberse dado cuenta de que todo está bien. Pero si al final de esa prueba me doy cuenta de que no tengo fe, hay gente que le pasa. Puede ser que mi fe no sea suficientemente estable y es normal. Hemos de profundizar nuestra relación con Dios. Es una oportunidad para crecer, para echar raíces más fuertemente y crecer, madurar. Pero hay gente que lo deja. Hay gente que se da cuenta que en realidad nunca ha creído. De que en medio de esa prueba, pues en realidad no ha tenido una fe. Simplemente ha seguido las cosas que todo el mundo hacía o los que le rodeaban. Es un momento para plantearte qué estás creyendo. Esa es la prueba de la fe. Y ahí está la clave de la prueba. ¿Cuál es nuestra respuesta ante esa prueba? ¿Qué he decidido cuando me encuentro ante eso? Podemos pasar de ver dolor inmerecido a una oportunidad de crecimiento. Podemos pasar de ver solo el dolor, el 39,7, a ver una oportunidad para crecer. Una oportunidad de tener mayor relación con Dios. De hecho, eso nos lleva al último punto y vamos a ir al versículo 1. Y es una vida transformada. Cuando mi fe se fortalece, cuando las pruebas me ayudan a tener mayor relación con Jesús, con Dios, mi vida se transforma. En Hebreos capítulo 12, después de hablar de los héroes de la fe, algunos como Abraham, que consiguieron grandes cosas, David, Daniel, también habla de gente que murió aserrada, que murió martirizada, y los pone en la misma lista de héroes, donde también podría estar probablemente el misionero que os comentaba antes, dispuestos a dar su vida por lo que realmente creen. Les está escribiendo, de hecho, Santiago a gente que quizá con el tiempo ellos o sus hijos morirían en los circos romanos cantando. Y en ese capítulo 12, en el versículo 2, hay un texto muy conocido que dice: puestos los ojos en Jesús, mirando hacia adelante, como yendo hacia la meta, allí está Jesús. Y dice, el autor, el que hizo la fe y el que la llevó a cabo a su expresión máxima. Ese Jesús soportó, sufrió, resistió la posición, es la misma palabra de perseverancia, aguantó la cruz. Lo mismo que nosotros podemos aguantar las pruebas, o nos pide que aguantemos las pruebas, porque Él puso el gozo, la alegría delante de Él. Lo mismo que Santiago está diciendo, ponedla, gozaos, alegraos cuando paséis por esas pruebas. Menospreció el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, y llegar hasta ahí nos va a causar dolor. Y Jesús lo sabía y nos lo advirtió. Pero lo impresionante es el versículo 1. Santiago, medio hermano de Jesús, os escribe a los 12 tribus en la dispersión. No, nada que ver. Santiago, mientras Jesús crecía, jugó con él en la carpintería, no lo pone en ningún sitio, pero se supone que jugaría en la carpintería con él, era su hermano, se gastarían bromas, se enfadarían, pasaron mucho tiempo juntos, hasta que de repente Jesús empieza a decir cosas que llaman la atención de todo el mundo, que nos ponen en vergüenza a toda la familia, y tenemos textos en el Evangelio de Marcos,
3:21 o 3 del 31 al 35 o Juan 7:5, que dicen que la familia de Jesús no estaba contenta con lo que Jesús estaba haciendo. Y ahí estaba Santiago. Santiago probablemente llegó al máximo de vergüenza, o toda su familia, cuando Jesús muere como un criminal en una cruz, en Jerusalén. Viéndolo todo el mundo. Qué vergüenza para la familia. Nosotros que vivíamos tranquilos, mira lo que ha hecho. Hasta que, como dice Pablo en 1 Corintios 15:7, el Jesús resucitado se le aparece a su hermano y se le presenta. Su vida se transforma, no tiene nada que ver. Es otro Santiago, ya no es el hermano de Jesús. No merezco ser llamado el hermano de Jesús. Soy esclavo, es la palabra literal, de Dios y de Jesucristo. Ese es el impacto de Jesús en nuestras vidas. Cuando le conoces como el mismo nivel, el esclavo de Dios y de Jesucristo. Están al mismo nivel. No soy su hermano, no puedo llamarme hermano, soy su esclavo. Yo le sirvo, tengo un propósito y una misión que es seguirle a Él. Cuando lo tienes a Él de esa manera, por supuesto que van a haber dificultades, pero sé que estoy sirviéndole, sé que estoy a su servicio, que estoy con Él, que Él está conmigo, que mi vida es otra, es diferente, no es la de la carpintería, no es la de las bromas, no es la de la vergüenza. Mi vida es otra, diferente a partir de ahora. Ahora tengo una misión y es estar en la iglesia en Jerusalén. Y hay dificultades, hay muchos problemas, pero lo hago porque Él lo quiere. Porque eso es lo que Él quiere para mi vida. Mantente firme en las dificultades. ¿Qué es lo que crees? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta, esa es la prueba de la fe. ¿Qué crees? ¿A quién crees? Si dices que crees en Jesús, ¿quién es Jesús para ti en esos problemas? Para Santiago era su Señor. Él era su esclavo. Él era su Señor. Decido creer y confiar que Dios es bueno siempre, incluso en las pruebas. Esa es la pregunta en medio de la dificultad. Él va a volver. Él prometió que iba a volver. Es parte de nuestra esperanza. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchas promesas, tenemos muchas enseñanzas y las dificultades son algo temporal, algo por un tiempo. Y sí, es mi dolor, es muy importante y por supuesto que nos duele, pero quizá me he quedado atascado en una prueba y no estoy creciendo, no estoy madurando, no estoy profundizando. Me he quedado atascado en el dolor y Dios quiere seguir trabajando en mi vida. Él quiere seguir mostrándome más cosas. Él quiere que aprenda. Va a ser toda una eternidad con Él. Él quiere sacar mucho más de mí. Quiere utilizarme para su obra. Quiere que le sirvamos. Tienes la oportunidad de restaurar tu relación con Dios si se ha roto. Si te quedaste atascado en algún problema, en alguna dificultad, en algún dolor. Sigue viniendo. Sigue congregándote. Aunque no hables con nadie. Yo lo he hecho. Yo no he tenido ganas de hablar con nadie. Porque me ha dolido mucho. Pero sigue viniendo. Porque Él va a tratar contigo en tu dificultad, en tu problema. Con el tiempo que necesites. Él va a obrar. Te va a dar tiempo. Va a trabajar de la mejor manera que necesitas. Cada pieza de oro es diferente. Y Él te va a hacer perfecto. A su manera. Con lo que Él quiera hacer contigo. Y no puedo dejar de decirlo. Si tú estás aquí esta mañana y estás pasando por problemas, pero te has dado cuenta de que Jesús no está en tu vida, de que Jesús no es parte de lo que crees, de que Jesús es simplemente algo que has escuchado o que simplemente te ha acompañado en tu vida como una idea, pero nada que haya transformado tu vida, que haya impactado tu vida. Ahora es la oportunidad, tienes la oportunidad de acercarte a Él y de rendirte, de darle tus problemas, de que Él se ponga en primer lugar, de que Él abra el camino. Y aunque no entiendas las cosas como muchos de nosotros, no tenemos las respuestas, confiamos
en que Él va a obrar y en que Él está actuando. No te vayas hoy sin tener la oportunidad de conocerle, porque Él te quiere conocer. La pregunta, por tanto, es ¿quién es en estas pruebas? ¿Quién es Dios para ti? Gracias, Padre, por hablarnos a través de tu palabra, por usar a Santiago, Señor, por usar esas palabras de aliento, Señor, por hacernos conocer su vida, Señor, a través de unas pocas líneas y sobre todo, Padre, por darnos a conocer a tu Hijo, por darnos esperanza, por darnos un futuro, por darnos vida, Señor, una corona de vida que no merecemos, una eternidad a tu lado contigo, Padre. Gracias por la esperanza y por la salvación. Gracias por las promesas de retorno de tu Hijo. Te lo agradecemos todo y lo ponemos, Señor, y te pedimos por las pruebas y el dolor que tú conoces mejor que nosotros en nuestras vidas. Sigue obrando en nosotros, transfórmanos, ayúdanos a crecer, conocerte, Señor, y a ser de bendición a otros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.